Bueno, buenas tardes a todos, creo que los saludo a todos. Creo que empezó bien el año. Todos lo empezamos bien, mal, con luchas, pero bueno, agarrado del Señor, que es lo más importante. Y aunque estemos en lucha, dice que a su tiempo el Señor nos mostrará la salida. Así que no desesperamos, sino que estamos confiados en lo que Dios puede hacer en medio de todo esto. ¿Amén? Amén. Bueno, vamos a ver. Esperen que prendemos acá la Biblia portátil que tengo. Vamos buscando 2 Corintios 5. Vamos a leer del versículo 16 y 17. Segunda, ¿no? 2 Corintios. Bueno. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos este tiempo delante de ti, Señor, para que tu palabra, Señor, una vez más, no vuelva a ti vacía, sino que antes produzca un propósito, produzca algo, Señor, en nuestras vidas, de acuerdo al propósito por la cual tú la envías. En el nombre de Jesús, que no seamos oidores olvidadizos de la misma, sino que realmente seamos hacedores de tu palabra, Padre. Ayúdanos a meditar, a reflexionar en ella, a recibirlo en nuestro corazón, Señor, y que si nos falta voluntad, Señor, si por ahí, por las distintas circunstancias que pasamos, nos falta la fuerza, tú nos ayudes, Señor, no solo a recibirla, sino también a poder ponerla por obra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, 2 Corintios 5, 16 y 17 dice: de manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Es un versículo que muchas veces lo hemos escuchado y que habla de lo que es nuestra vida en el Señor, de nuestra conversión. No importa cómo bien, qué tan pecadores, qué tan golpeados vinimos de antes, sino que desde que recibimos al Señor dice que todo es hecho nuevo, somos nueva criatura. Vieron que a veces, cuando, por ejemplo en mi casa, mi mamá, yo fui bebé, hace ya un tiempito, y yo soy su chiquito. Y mi mamá todavía hoy, tengo 25 años, o algunos más, para ella todavía soy su chiquito, porque ella todavía me sigue viendo como ese bebé. No me alza, pero es su bebé. Y a nosotros también. ¿A quién no le dicen todavía, no sé, Miguel? Bueno, Michaelcito, no sé cómo le dirán. Pero, por ejemplo, a Miguel le dicen Miguelito en algunos lados. Ya tiene 60 años Miguelito, pero los que lo conocen, Miguelito, le siguen diciendo. Y eso es porque nos conocieron de chicos y lo seguimos llamando como nos quedó esa impresión de antes. Hay otras cosas peores por ahí, cuando se hace bullying, hay gente que le dicen, ahí viene él, el apodo que le hayan puesto, y se perpetúa en el tiempo. Allá del pueblo donde yo soy, en el primario tenía un compañero que era bastante gordo, ya gordo bastante. Así que el mote que tenía en la donde iba era el gordo. Terminamos el primario, el secundario él lo hizo en otro lado, yo lo volví a encontrar en la facultad y justo íbamos con un grupo de chicos ahí del pueblo caminando, y dice, mira, ya viene el gordo. De gordo no tenía nada, ya hacía personal training, estaba más flaco que todos nosotros juntos, ya corría carrera de maratón y todo, pero todavía le seguían llamando el gordo, porque lo conocía así, era un palo vestido así, pura fibra. Y a veces nosotros cuando tratamos con las personas también lo vamos tratando de acuerdo a cómo lo conocimos o de acuerdo a lo que era, siendo que en Cristo son y somos nuevas criaturas. Entonces tenemos que aprender a mirar las cosas como Cristo la ve. ¿Se acuerdan? En la Biblia hay varios pasajes donde el Señor llama a una persona como si no fuera. ¿Se acuerdan? Rosa siempre lo menciona, Gedeón. ¿Cómo lo llama el Señor? Hombre esforzado y valiente. ¿Y cómo estaba Gedeón en el momento que Dios lo llama así? Estaba escondido, trillando, sacándole un poquito de comida para que antes que vinieran los amalecitas y se le robaran. Sin embargo, Dios lo llama hombre esforzado y valiente. Y nosotros tenemos que aprender a mirar a las personas con los ojos del Señor. No por lo que eran o por lo que somos, incluso nosotros mismos, aprender a mirarnos con los ojos del Señor, porque el Señor hace cosas nuevas en todos nosotros y en nuestros hermanos. ¿Amén? Amén. Dice que incluso al Señor, a Jesús, ¿cómo lo llamaban? El carpintero, el hijo de José, y bueno, y así muchas cosas, de acuerdo a lo que veían físicamente. Pero hoy en día, el Señor ha hecho una gran obra con Jesucristo, y es para nosotros el Salvador, el Mesías, el Redentor,
Era el hijo del carpintero físicamente aquí en la tierra, pero de acuerdo al propósito de Dios y siendo moldeado y cumpliendo el propósito de Dios, hoy en día es el Salvador y el Redentor. En nuestras vidas va a pasar lo mismo. Quizás yo vine acá siendo el, no sé, el que robaba, el que mentía, el que vendía drogas, el que hacía esto, el que hacía el otro, pero en Cristo Jesús yo tengo un propósito y cada uno lo tenemos, y el día de mañana vamos a ser llamados por Dios con un nombre que dice que todavía nadie sabe. El Señor cuando lleguemos nos va a dar una piedrita con ese nombre, ¿eh? Pero ese nombre va a tener que ver también, creo, con nuestro propósito aquí en la tierra. Y esto habla de una transformación en nuestra vida cuando estamos en Cristo Jesús. Porque dice el versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. El secreto es estar en Cristo. Ahí es donde se produce esa transformación. ¿Y cómo es la transformación esa? Lo decimos todos, lo sabemos, pero por ahí a lo mejor el mensaje lo escucha alguien que no ha entregado todavía su corazón al Señor, y la transformación empieza reconociendo que somos pecadores, arrepintiéndonos delante del Señor de todo lo que habíamos hecho, no solo sentirnos mal, sino arrepentirnos y con el deseo de no volver a hacer eso, pidiéndole perdón al Señor y luego recibiéndolo en nuestro corazón como Señor y Salvador de nuestras vidas. Y ahí es donde ya estamos en Cristo Jesús y es donde empieza ese proceso de transformación donde el Señor nos hace una nueva criatura. Y esta nueva criatura, ¿qué modelo tendrá? Como cuando uno se casa. El matrimonio es lindo, la época de la luna de miel y los primeros tiempos, pero después tiene con muchas más cosas. Y cuando estamos en Cristo, aún el matrimonio tiene un modelo diseñado por Dios que va a ser usado para servir al Señor o para glorificar el nombre del Señor. ¿Cómo es el modelo? No sabemos. Cuando uno viene al Señor, yo me arrepentí, lo recibí como mi Señor y Salvador, después me bauticé, pero de ahí en más, salvo lo que participaba en las reuniones de la iglesia, yo no sabía bien qué es lo que Dios me quería, para qué me quería usar. Me podría haber usado, no sé, para ser pastor, o quizás para ser maestro, quizás para ir a orar por los enfermos, para ser evangelista, uno no sabe. Hay muchas cosas que Dios no puede llegar a utilizar, pero nosotros tenemos que saber qué modelo o qué propósito Dios tiene para nuestras vidas. Y eso no es algo que sea igual para todos. Por ejemplo, si Walter venía y él había sido una persona que hacía tal o cual pecado, y yo hacía lo mismo, y nos arrepentimos los dos y entregamos nuestro corazón al Señor, no quiere decir que si el Señor a él lo usó para ser una persona que es enviada a orar por los enfermos, yo voy a tener que hacer lo mismo. Dios quizás me quiere usar para otra cosa, o a lo mejor sí, vamos a hacer lo mismo. Pero todos tenemos que buscar el modelo de Dios. Incluso Moisés tuvo que buscar el modelo que Dios quería para hacer cosas acá en la tierra. Fíjense en Éxodo 25, 8 y 9. Moisés tenía que hacer el templo, ¿se acuerdan lo que tenía que hacer en el desierto? Tenía que conformar todo un templo, y el templo, junto con los utensilios que se iban a usar, las mesas, todo lo que se iba a usar en el templo, estaba de acuerdo a un diseño dado por Dios. Para Moisés poder copiar eso aquí en la tierra, tuvo que buscar el modelo. Dice en el 8, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de los utensilios, así lo haréis. O sea, no fue que Dios le dijo, mira, tenés que hacer un santuario, así que andá y hacelo, y lo dejó para que Moisés invente, sino que el mismo Señor le dijo, el santuario tiene que tener tantas estacas, las telas así, las pieles así, las copas van a ser así, las gradas en la entrada, dónde iba a estar el arca, todo el diseño se lo dio Dios. Para nuestras vidas pasa lo mismo. Nosotros, para saber qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas, tenemos que recurrir a Él, y que Él nos muestre el modelo de lo que Él quiere para nosotros. No sé si la entiendo, estoy dando muchas vueltas. Bien, ahora Moisés, para encontrar ese modelo, ¿qué estaba haciendo? Estaba tirado en su tienda viendo Netflix y ahí Dios se le apareció y le dijo lo que quería. No, él tuvo que subir al monte. Esto significa que él tuvo que ir al encuentro del Señor, pasar tiempo con el Señor, para que Dios le revele lo que él tenía que hacer. En nuestras vidas pasa lo mismo. Para que yo entienda cuál es el propósito que Dios quiere para mi vida, lo voy a descubrir, entre comillas, yendo a la presencia del Señor. No me voy a tener que subir un cerro como esto que tenemos acá al frente, porque no sé si todos llegamos arriba. Gracias a Dios, doblando las rodillas, o si no puede doblar las rodillas, sentado en una silla,
pero lo importante es buscar la presencia de Dios, pasar tiempo con Dios, y ahí Dios nos va a dar el modelo para nuestras vidas. El modelo de cómo servir, el modelo de cómo tengo que vivir, el modelo de nuestro matrimonio, el modelo de cómo tengo que educar a mis hijos, el modelo de lo que yo vaya a hacer para el Señor. Todo lo voy a encontrar en la misma presencia del Señor. El problema hoy en día es que no nos tomamos ese tiempo. Tenemos que ir a la presencia del Señor. Dios, si quiere, vendría, mandaría un ángel, o vendría, se nos presentaría y nos hablaría con voz audible y nos diría las cosas. Pero Él lo que más anhela, además del propósito de servirlo, es pasar tiempo con nosotros. ¿O no? Nosotros cuando educamos a nuestros hijos, o ahora que estamos con nuestras nietas, es hermoso tenerlo. En ese tiempo les inculcamos cosas, les enseñamos cosas, pero lo más importante es pasar tiempo con ellos, ¿o no? La hermana que pone estados de la nieta. No importa lo que la nieta está haciendo, lo importante es pasar tiempo con ellos, porque anhela, es algo lindo. Bueno, para el Señor también. Más allá de lo que Él quiere que hagamos aquí en la tierra para Él anhela pasar tiempo con nosotros. Por eso Él quiere que vayamos a su presencia todos los días. No solo para decirnos, bueno, hace esto y esto, sino también para que podamos hablar con Él como un padre con un hijo, porque de cierto hay un modelo así en la Biblia de nuestro Señor. Cuando esto va pasando, nosotros tenemos ese modelo, lo empezamos a aplicar en la tierra, porque ¿qué hizo Moisés? Fue al monte, estuvo en la presencia del Señor. Ahí el Señor le reveló todo lo que tenía que hacer, y él bajó y eso lo tradujo acá en la tierra. Y hizo exactamente lo que Dios quería, y fue una bendición para su vida y para el pueblo. Cuando nosotros vamos a la presencia de Dios, tenemos que prestar atención a lo que Dios quiere para nosotros, de ese modelo, para que luego, obviamente con la ayuda de Él, lo podamos reproducir acá en la tierra. Y digo con la ayuda de Él, porque con nuestras fuerzas a veces no vamos a poder hacer lo que el Señor nos pide. Moisés no hubiera podido hacer todo lo que el Señor le pedía, porque a lo mejor humanamente no podía. Pero fíjense, si ustedes leen un poquito más adelante, que el Señor le proveyó de orfebres, se dice, o artífices, para hacer todo lo que tenía que ver, los candelabros, el encastre de las piedras y todo lo demás. Entonces cuando el Señor nos muestra un modelo, a veces nos puede parecer, uy, Señor, pero no sé si voy a poder. Vos anda, obedece, y el Señor te va a ir poniendo a tu lado las personas que te van a ayudar a alcanzar el propósito. Por eso es cuando venimos a una iglesia, quizás yo no pueda entender todo lo que Dios me quiere hablar o demás, pero tenemos nuestros hermanos que a lo mejor tienen un poquito más de revelación o que son utilizados por Dios para hacerme entender algunas cosas. Entonces, siempre tenemos que estar atentos. No importa que sea el hermanito más nuevo, capaz Dios habla a través de él. O hay que estar atentos siempre a lo que Dios nos quiere hablar, pero lo importante es estar atentos. ¿Amén? Y ahí reproducimos ese modelo. ¿Por qué a veces no se ve reflejada esa nueva criatura en mi vida? Porque tenemos el modelo, pero muchas veces se vivieron que, a veces, como decía Michael, el gozo de la salvación es mínimamente decir, todos andamos con pruebas a veces o con circunstancias que no vamos a andar con la sonrisa de oreja a oreja. Pero entre todos tendremos que andar dentro de ese gozo, decir, bueno, yo sé que hay un propósito de parte de Dios y así como vino alguna prueba, en algún momento va a salir, ya sea que yo aprenda, me aparte del mal, o que a lo mejor Dios permitió una prueba para que yo sea forjado y luego pueda enfrentar lo que se viene. El tema es que a veces se me hace habitual andar por la vida como si en vez de haber sido bautizado en agua, hubiera sido sumergido en jugo de limón. Porque ando todo el día, todo el tiempo así con la cara amargada, así vieron cuando uno chupa un limón. Y eso es porque no podemos reflejar esa nueva criatura que Dios quiere hacer en nuestra vida. ¿Y eso por qué se da? Porque Dios es todopoderoso. Si Él dijo que iba a hacer algo, lo va a hacer o no. El tema es que también es un caballero y respeta nuestras decisiones. Y a veces nuestras decisiones no permiten que el Señor obre en nuestras vidas. Una vez un nene le preguntó al papá, ¿cuán grande es Dios? Creo que lo han escuchado esto. Y el papá dice que iba caminando con el nene de la mano, levanta la vista y le dice, mire el avión aquel que va volando, esos aviones de pasajeros. Le dice, ¿es grande o es chiquito el avión? Y el nene lo miró, claro, es chiquito, dice. Entonces agarró el papá, lo llevó al nene a un aeropuerto y lo paró al lado de un avión de esos, del mismo avión que iba volando. Y cuando lo muestra le dice, ¿ahora cómo es el avión? ¿Grande o chiquito? Es re grande, dice, claro, lo vio ahí parado al lado. Bueno, en nuestra vida con el Señor también, muchos de nuestros problemas o de que no se refleje esa nueva criatura es por la distancia que tenemos con el Señor. Si estamos lejos del Señor, vamos a tener un Señor chiquitito, que no lo vamos a dejar obrar en nuestras vidas, y que ante las circunstancias, los problemas que pasemos, vamos a ver más grande el problema que a Dios, porque estamos tan lejos que lo vemos como un Dios chiquitito. Pero cuando estamos cerca del Señor,
vamos a ver un Dios grande y poderoso. Que usted ve no sé si ustedes han visto un avión, pero es solo verlo y el ruido que hacen las turbinas, realmente decir, mejor no me cruzo porque se lleva todo por delante. Bueno, cuando estamos cerca del Señor vamos a ver a un Dios así de poderoso, que no hay nada que lo detenga y que nos va a ayudar. Y sobre todo cuando le prestamos atención y lo obedecemos, para allá vamos. Santiago 4:8, ¿qué dice? Si descubro que esa nueva criatura, o lo que Dios quiere para mi vida, no lo puedo ver, me cuesta y qué sé yo, dice Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Entonces, el Señor nos habla porque si descubrimos que estamos alejados del Señor, acá dice, una vez que te alejaste, listo, ya no podés volver más. No, ¿qué dice acá? Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Es como cuando vieron que a veces las familias se distancian por peleas, por situaciones. Cuando alguno da el primer paso así, bueno, vamos a dejar esto de lado, y se acerca y el otro también tiene la misma intención, se vuelven a acercar, quitan del medio todo lo que estorbaba y empiezan a tener esa nueva vida en familia. Con el Señor pasa lo mismo. Ya lo vimos con el hijo pródigo, y lo mismo puede pasar con nosotros. A veces no nos vemos tan chiquito como un avión que va volando, pero a veces vieron que nos alejamos un poquito del Señor y que a veces eso lo llamamos comúnmente, se enfrió nuestra relación. Algunos dicen, se pasó el primer amor. Si se pasó el primer amor, es como decir, yo me casé con mi esposa y se me pasó el primer amor. ¿Puede suceder eso? No, el amor está. El tema es que a lo mejor se manifiesta de diferentes formas. Cuando soy joven, a lo mejor la saco a caminar y vamos y salimos a correr y nadamos y qué sé yo. Y es una forma de amarme y de mostrarlo y le compro chocolate. Pero pasado el tiempo, quizás que tengamos 80 años, y si le llevo un chocolate, capaz que pobre a esa altura le doy un patadón al hígado y no le hace bien. El amor lo voy a expresar de otra forma. Quizás alcanzándole una pastillita, Dios quiera que no. Pero entonces, no es que se pasa el primer amor, es que el amor se va mostrando de diferentes maneras. Con nuestro Señor también. Cuando venimos, cuando nos entregamos, que nos bautizamos, nosotros queremos evangelizar a todo el mundo y queremos... Y después pasa el tiempo y como que nos vamos metiendo en una meseta. Si nos descuidamos, nos quedamos en esa meseta. Entonces, cuando yo me doy cuenta de eso, tengo que decir, Señor, discúlpame, me acomodé, me quedé, me distancié, me acerco y el Señor ahí empieza a trabajar nuevamente con nosotros. Porque Dios también es un Dios de segundas oportunidades. Y esto de ser una nueva criatura produce en nosotros algo, que lo vamos a ver en Ezequiel 36. Versículos 25 al 28. Ezequiel 36, 25 al 28. El pasaje del título del capítulo es Restauración futura de Israel. Que nosotros siempre le decimos al pueblo de Israel, qué duros que eran de servir. A veces yo me encuentro que también en esas situaciones. Pero dice el Señor acá, Ezequiel 36, capítulo 25. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, en mayúscula, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Eso es lo que produce el obrar de Dios, una de las cosas que produce el obrar de Dios en nuestras vidas. Primero, nos limpia, dice que va a derramar como agua limpia para quitarnos toda la inmundicia. Va a quitar de nosotros los ídolos. Nosotros sabemos que no está bien tener estatuillas ni nada de eso como ídolos, pero muchas veces incorporamos ídolos a nuestras vidas sin darnos cuenta. Quizás mi trabajo para mí es mi ídolo, porque yo no puedo vivir sin mi trabajo. Lo puedo dejar a Dios quizás de lado, pero sin mi trabajo no puede estar. Y ahí el trabajo ya es un ídolo. ¿Por qué? Porque ocupa el lugar de Dios en mi vida. Incluso puedo decir, mis hijos son mi vida. Entonces, yo estoy centrado en mis hijos y en lo que puedo hacer por mí y dejo a Dios de lado. Mis hijos pasan a ser un ídolo.
¿Mm? Cada cosa que ocupa el lugar de Dios pasa a ser un ídolo en mi vida. Entonces, obviamente son importantes mi familia, mi trabajo, mis hijos, todo lo que queremos es importante, pero tienen que ocupar su lugar. El primer lugar siempre tiene que ser el Señor. Cuando eso sucede, lo demás se va acomodando. Se acomodan las prioridades, se acomoda la relación con todos nuestros seres queridos, con nuestros hijos, se acomoda cómo los tengo que educar, se acomoda el trabajo, la agenda, todo, de tal forma que tengo tiempo para el Señor y también tiempo para hacer las cosas que yo necesito. ¿Amén? Pero tenemos que tener... Y dice que cuando nosotros nos dejamos limpiar por el Señor, Él va a poner de su espíritu en nosotros. Eso quiere decir que Él va a estar constantemente trabajando en nuestro corazón con su Espíritu Santo y nos va a ayudar. Y ahí nos va a ayudar a cumplir o poner por obra su palabra. ¿Amén? Porque nosotros solos sabemos que a veces ponemos mucha voluntad, pero no podemos. Necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo de Dios para poder hacer esto. ¿Y todo esto cómo viene? Segunda de Corintios 5:18. Me olvidé decirle que no lo perdieran en la Segunda de Corintios. Es la continuación de lo que estábamos leyendo. Acá decía que, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y dice el versículo 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Todo esto que estoy hablando es por obra de Dios, como le decía recién. Si yo me quisiera poner a cuenta con Dios y hacer todo lo que Dios me pide por mis propias fuerzas, no lo voy a poder hacer. Porque yo haga lo que haga, no puedo ser salvo. Tiene que haber un obrar de Dios en mi vida y tiene que haber ese regalo de la misericordia y el perdón de Dios para que yo pueda ser salvo. Entonces, todo lo que hablamos de la nueva criatura y lo demás viene de Dios y es porque Él quiere hacerlo. Y esto produce un cambio en nosotros, que lo vamos a ver en Efesios 2. Y esto es tanto para la gente que no conoce al Señor, como para nosotros en el momento que no lo conocíamos, hasta el momento que entregamos nuestra vida al Señor. Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en nuestro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea que hoy vemos a nosotros las personas que andan pecando por el mundo. Hoy, gracias a Dios, tenemos al Señor y nos hemos apartado de eso. Pero no éramos peor que ellos ni mejores que ellos nosotros. Igual que nos estamos perdidos en nuestros delitos y pecados. En mayor o menor medida estamos igual que ellos. Gracias a Dios, en algún momento de nuestras vidas, alguien nos dio una palabra, pudimos reflexionar y pudimos rendir nuestro corazón al Señor. Pero fue por obrar de Dios, no porque yo haya hecho nada que merezca. Si no, todavía andaría igual o peor que ellos. Y dice que Él nos dio vida, porque somos, el versículo 8 dice, porque por gracia soy salvo, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Es un regalo de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Amén. Entonces, este es el regalo que tenemos. Y esto es lo que Dios hace en nosotros. Que estando metido en los pecados, Él nos da la salvación, nos da esa salvación que tenemos hoy en día y nos permite acceder a lo que estábamos leyendo recién en Efesios. Y esto de las buenas obras que hacen nuestras vidas, vamos a leer bastante ahora, unos versículos más. Lo vamos a ver en Filipenses 2:1-14, que tiene que ver también con lo que tendríamos que vivir en la iglesia. Filipenses 2, del 1 al 4. Fíjense, la iglesia del Señor Jesucristo en estos tiempos se tendría que caracterizar, entre otras cosas, más allá de glorificar el nombre del Señor, de predicar su palabra, de ir a orar por los enfermos y todo lo demás, por estas cosas que también me menciona acá. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando
cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Esto es también lo que hace esta nueva criatura. La nueva criatura busca el modelo de Dios, busca el propósito de Dios para nuestras vidas y camina en pos de eso. Entonces, cada uno de nosotros tiene un propósito. Pero mientras vamos alcanzando ese propósito, nuestra vida en comunión con la iglesia, con los hermanos, no solo con los hermanos de esta iglesia, quizás conocemos a hermanos de otra iglesia, caminar así. ¿Cómo dice la palabra? En amor, unánimes, humildes, no anteponiendo lo mío a los demás, sino teniendo en cuenta también a los demás. Y esto nos habla, por ejemplo, cuando alguien pone un motivo de oración y todos estamos orando por eso. No me antepongo yo, sino que me pongo mi vida al servicio del hermano para orar por sus necesidades. Y lo hago de tal forma que cuando yo tengo una necesidad, los hermanos van a orar por mí de tal forma. ¿Amén? A veces no pasa, porque a veces uno lee un motivo de oración y digo, bueno, ya voy a orar y me olvidé. No oré más. A veces nos pasa. Pero cuando dejamos que Dios obre en nosotros y forme esa nueva criatura, aunque yo me olvide, cuando yo me ponga a orar, el Señor me va a hacer recordar esos motivos de oración. Y ahí estamos anteponiendo a los demás. Y esto de anteponer a los demás es, si tengo que orar por ellos, oro. Si tengo que a veces sacar de mi bolsillo para poder ayudarlo, lo hago. Si tengo que ir y escuchar porque el hermano está pasando por una situación y necesita desahogarse, voy y pongo de mi tiempo para estar al servicio del hermano. Y esta es una forma de poner mi vida por el hermano, porque yo ese tiempo lo podría estar utilizando para estar en estos tiempos al lado del río, en la pelo pincho, o mirando algo, o haciendo algo que yo quiera, pero en lugar de eso, lo pongo por mi hermano. Aunque sean 5 minutos orando por mi hermano, ya di 5 minutos de mi vida a favor de otro. ¿Amén? Y eso es una forma de dejar que el Señor obre. Y esto no lo hago porque tengo miedo del Señor. No es que yo voy a cumplir sus mandamientos porque tengo miedo que el Señor me quite las bendiciones que ya me dio en mi vida, sino que lo hago naturalmente. Cuando dejo que Dios obre en mi vida y dejo que transforme mi corazón, naturalmente tienen que salir estas cosas. El amor obviamente tiene que salir porque Dios es amor. Entonces, si yo tengo contacto con Dios, me voy a impregnar del amor de Dios y naturalmente tiene que fluir el amor. La vanagloria no voy a estar diciendo, ay, mejor no voy a ser vanaglorioso. Naturalmente va a salir de mi vida, porque todo lo que viene de Dios se va a reproducir en mi vida. Y eso se habla de testimonio. Y tarde o temprano la gente lo empieza a ver. Obviamente, si yo dejo que el Señor me trate. A pesar de esto, sabemos que hay una lucha. Todos los días, por lo menos yo, me levanto con el deseo de agradar al Señor en todo. Pero a veces me encuentro cuando termina el día que no lo hice en todo. En mayor o menor medida, ¿por qué? Porque a veces me distraje, no por malo, a veces me distraje y no lo hice. Es más, fíjense, al mismo apóstol Pablo le pasaba. ¿Qué decía el apóstol Pablo? El bien que quiero hacer, no lo hago. Y el mal que no quiero hacer, lo termino haciendo. Si el apóstol Pablo, que escribió una cantidad de libros en la Biblia, le pasaba eso, ¿cuánto más a nosotros? Yo todavía no escribí ni siquiera la tapa de mi Biblia, bueno, ni siquiera le puse el nombre. Entonces, si a él le pasa, a todos nos pasa. Dios dejó esos ejemplos en la Biblia para que no nos desanimemos. Ay, no. Es decir, si a un hombre como Pablo le pasaba eso, era un hombre humano, pero que se dejó guiar por Dios y dejó de lado todo eso, yo también lo puedo hacer. Entonces, tenemos que dejarnos tratar. Amén. Y si siento que a veces la lucha me supera, porque cuando uno te va bien en la vida, sí, quiero servir al Señor, y venís contento, y levantás las manos, y alabar, y hacer lo que sea por el Señor. Pero cuando la lucha te está golpeando, y te pega, a veces se transforma en algo largo esto, fíjense en lo que pasa. ¿Dónde podemos encontrar nuestras fuerzas? Hebreos 4:16, ¿qué dice la palabra del Señor? Dice, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Fíjense en que nuestra relación con el Señor se trata siempre de distancia. Cuando vemos que nos alejamos un poquito, achicamos la distancia y dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Y ahí vamos a hallar ayuda y el oportuno socorro.
Obviamente con esto no quiere decir que tengo libertad para pecar, total el día que me arrepienta vuelvo al Señor y ya está, arreglamos las cuentas. No, no. El Señor ve nuestro corazón y sabe cuando lo hacemos deliberadamente y a veces cuando nos fallan nuestras fuerzas. A veces ve que lo hacemos también deliberadamente porque me dejé vencer, pero que no lo queremos hacer, sino que siempre buscamos al Señor. Entonces, cada vez que tengamos un problema, cada vez que veamos que nuestra relación se va enfriando o que me voy alejando del Señor, yo ahí nomás tengo que decir, no, ahí nomás vuelvo y me acerco al Señor. En esto de ver que mi relación se va enfriando, cada uno maneja su vida, pero hay algunos tips que nos van a dar evidencia de que me estoy alejando. Por ejemplo, no tengo ganas de venir a la reunión, o no vengo directamente, o voy muy de vez en cuando, o voy cuando tengo problemas. Ese es un tip de que mi relación o que no estoy tan cerca del Señor. Porque quien está cerca del Señor siempre va a querer buscar más de Dios y va a querer cumplir su palabra que dice que tenemos que congregarnos. Obviamente, el que está enfermo, hay hermanos que hoy no están porque están aislados, obviamente no es que se han alejado. Por esta circunstancia no pueden venir. Si alguno se va de vacaciones, gloria a Dios, y bueno, también. No quiere decir que donde vayan no se pueden reunir. Pero bueno, esa es una evidencia. Cuando no tengo el deseo de leer la palabra de Dios, eso es una evidencia de que hay una distancia ya con el Señor. Porque quiero estar tiempo. Como decía recién, nuestros nietos, nuestros hijos, nuestros seres queridos, si los queremos estar el mayor tiempo posible con ellos y pasar tiempo de calidad o no. Con el Señor pasa lo mismo. Cuando estamos cerca del Señor es porque queremos leer su palabra, queremos orar, queremos hablar con nuestro papá, queremos hablar con nuestro Dios. Si eso no se da, es porque algo está pasando en mi vida. Y así un montón de ítems que tenemos que ir prestando atención. Amén. Permítanme que se me apagó acá. Esto no es para cualquiera. Esto es para aquellos que hemos recibido al Señor y lo tenemos en nuestro corazón. Porque quien no ha recibido al Señor no puede escuchar la voz de Dios. Entonces no puede entender cuál es la buena voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Porque el que anda en el mundo a veces hace cosas que son buenas y agradables para él, pero no son perfectas porque terminan afectando a otros. Cuando nosotros buscamos de Dios, lo que hagamos que viene de Dios es bueno, agradable y perfecto para todos. Aunque a veces tengamos que ir a darle un tironcito de oreja al hermano para hacerlo recapacitar. Pero eso solamente los que estamos en Cristo Jesús podemos hacerlo porque podemos escuchar la voz de Dios, porque estamos cerca de Dios. El que no ha recibido al Señor no lo puede hacer porque obviamente hay una distancia de separación entre Dios y ellos que se llama pecado, que no los deja acercarse. Y nosotros tendríamos que tener un motivo de oración, que ya se leyó hoy, que cada día de nuestras vidas. Fíjense en lo que dice el Salmo 51:10, que decía el salmista David. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Todos tenemos motivos de oración, ya sean motivos propios, por nuestros hermanos, por los misioneros, por hermanos que están enfermos, por lo que sea. Cada uno tiene motivos de oración. Pero esto tenía que ser un motivo de oración en nuestra vida. Que el Señor nos ayude y nos dé un corazón limpio y que renueve cada día un espíritu recto dentro de mí, para poder servirle como el Señor se lo merece. Amén. Dios les bendiga.